una evolución en cuanto al director financiero que se ve muy claramente marcado en estas distintas décadas. Si hablamos de los años 90, en los años 90 nos costaba muchísimo el tema de realizar los estados financieros. Siempre estábamos con el foco puesto en lo que era la contabilidad, el día a día, las operaciones, la tesorería. Realizábamos esos estados financieros a posteriori, es decir, cerrábamos el año fiscal y nos tirábamos 2 o 3 meses para hacer esos análisis de estados. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues básicamente que faltaban medios para poder automatizar. El grado de automatización era bastante bajo, casi todo se hacía en papel todavía y bueno, esto es, como hemos comentado otras veces, como el que va conduciendo un coche pero va mirando el espejo retrovisor constantemente. La empresa iba por delante, iba 3 meses por delante, pero tú estabas mirando la contabilidad 3 meses atrás. Por lo tanto, no te podías anticipar, no tenías tanta flexibilidad, podías intuir qué era lo que podía pasar, pero no lo tenías claro. De ahí pasamos a lo que sucedió en la década de los 2000. Se empezó a democratizar todo lo que era el concepto del ERP, ya no era solamente para empresas muy, muy grandes, sino que todas las empresas podían empezar a tener acceso a estos repositorios, estas bases de datos en las cuales de una forma sencilla y un poco más automatizada y organizada podíamos empezar a tener información un poco más disponible, ¿vale? Sin embargo, seguíamos teniendo un problema también bastante grande, ¿no? Todavía estábamos trabajando en la contabilidad, cerrando los balances, haciendo todos esos estados financieros mucho más rápido, pero seguíamos como el que conduce el coche en vez de mirando al espejo retrovisor por una carretera con mucha niebla. No podíamos anticiparnos, porque los análisis que hacíamos pues eran análisis muy, muy limitados. Al final, estas herramientas se limitaban a darnos una serie de indicadores muy, muy básicos en los cuales pues no podíamos hacer unos escenarios de predicción de qué era lo que iba a suceder. Y con esto, pues hemos llegado a la década de los 20, ¿vale? En la década de los 20 lo que ha sucedido es que ahora mismo sabemos lo que nos podemos encontrar porque aparte de tener esta información ya en cuasi tiempo real, somos capaces de predecir qué es lo que va a suceder. Para esto no solamente nos ayuda todo lo que es la parte de automatización, sino también la inteligencia artificial para ayudarnos a dibujar distintos escenarios de hacia dónde vamos. Es como si le hubiésemos puesto un GPS al coche en el cual pues, nos ha calculado la ruta y nos está dando en tiempo real cuál es el tráfico que nos vamos a encontrar, ¿vale? Para poder conducir este coche, que al final es lo que hacemos todos como dentro del área de finanzas, pues tenemos que tener unas capacidades. Es decir, las capacidades que teníamos en los 90 sí que de base son perfectamente válidas a día de hoy, pero tenemos que tender a unas nuevas disciplinas y una nueva serie de herramientas que tenemos que utilizar, que a lo mejor no estábamos muy familiarizados en el pasado con ellas, pero que nos va a obligar la realidad a ello. No sé, Cesc, si tú compartes esta visión un poco de todo lo que ha venido sucediendo. Sí, sí, la verdad es que sí, es un poco la evolución que, bueno, perdona, en primer lugar, gracias por invitarnos, Fernando, Vosotros por al asistir. webinar y poder aportar nuestra visión, que evidentemente es muy complementaria a lo que vosotros proponéis, ¿no? Pero sí, sí, en línea con lo que estás comentando y en esta evolución, la verdad es que ha sido todo bastante según estabas comentando. Y un poco la idea, y la idea nuestra que vamos también proponiendo a nuestros clientes es que de cara a futuro, sin herramientas potentes que nos planifiquen, que nos ayuden a planificar y que nos anticipen en la medida de lo posible qué es lo que puede pasar, pues está claro que nuestra competencia nos puede pasar por al lado y eso es algo que, bueno, pues que solamente no nos podemos permitir, ¿no? Por lo tanto, estar a la última, y la última es lo que has comentado tú aquí, inteligencia artificial, como mínimo ahora, y lo que vendrá para podernos anticipar, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Fernando. Claro, por eso es justamente un poco lo que quería introducir. Muchas gracias por darme pie. Es decir, veníamos de un escenario en el cual estábamos trabajando de una forma muy, muy manual, dedicando el 80% de nuestro tiempo a lo que era la extracción de esos datos y colocarlos en bonito.
para poder hacer algo con ellos y el resto de nuestro tiempo un análisis estratégico muy limitado, muy limitado porque nos faltaba ese apoyo. Ahora mismo estamos justo al revés. Ahora mismo la inteligencia artificial, como bien comentas, por nosotros está haciendo todo lo que es la parte de extracción y automatización dentro del ámbito que puede. Y nosotros disponemos de un 80% del tiempo para dedicarlo a todo lo que es ese análisis estratégico. Lo que va a venir en el futuro, bueno, lo que ya estamos viendo que está sucediendo, es todo lo que tiene que ver con herramientas de copilotaje. Es decir, no solamente voy a tener automatizado ese 20%, un poco más todavía de la extracción de los datos, sino que también sobre ese 80% del análisis también me va a ayudar la inteligencia artificial y me va a ayudar en lo que estábamos comentando precisamente, en todo lo que es dibujar esos escenarios de qué es lo que puede suceder, pero no es simplemente una mera intuición de qué es lo que va a suceder, sino que la inteligencia artificial, por esa capacidad innata que tiene, es capaz de analizar muchísimos más datos en tiempo real de lo que lo hacemos los humanos. Por lo tanto, va a tener una información muchísimo más precisa, no solo de lo que sucede en mi empresa, sino de lo que sucede en mi sector, con la competencia, con los clientes, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Pues de cara al futuro, que tengamos unas soluciones muchísimo más precisas a la hora de ayudarnos a tomar las decisiones y por lo tanto nuestras decisiones así lo sean. Y así es como hemos crecido, ¿no? Hemos crecido dentro de lo que es la disciplina de finanzas, sobre todo el rol de director financiero, en estas capas de cebolla que han ido creciendo. Hemos empezado, pues inicialmente, como no podía ser de otra manera, controlando bien nuestro ámbito, sabiendo perfectamente todo lo que es contabilidad analítica, contabilidad financiera, creación de estados financieros, etcétera, y hemos crecido de forma natural hacia esa estrategia financiera. Luego nos hemos transformado porque así la empresa nos ha obligado, metiéndonos dentro de otros procesos y de otros ámbitos, en líderes de transformación digital. Empezamos ya hace 20 años a impulsar pues, todo lo que era la necesidad de esas herramientas contables, esos ERPs, porque al final somos los consumidores de esa serie de datos. Y ahora nos estamos transformando en lo que llamamos el director financiero 4.0, que al final no es más que la aplicación de todas estas tecnologías disruptivas que de alguna manera, sobre todo lideradas por la inteligencia artificial, nos están haciendo cambiar nuestra forma de trabajar. Y aquí nosotros como directores financieros no solamente vamos a decidir sobre lo que nos atañe a nosotros, sino sobre cómo implementamos todas esas herramientas y cómo las utilizamos más allá del uso de cara al día a día, sino también planteando la estrategia de hacia dónde queremos ir con las mismas. No solamente hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando también de cosas muy sensibles, como puede ser todo el ámbito de ciberseguridad, todo lo que es la minería de datos. Es decir, al final cada vez el director financiero se encuentra muchísimo más extendido y muchísimo más entendido por el resto de la organización, que sabéis que inicialmente siempre se nos ha tenido un poco de lado. Estamos muchísimo más extendidos precisamente por nuestra participación y porque ahora mismo somos tanto generadores como consumidores de los datos de otras áreas. Yo creo que en esto, o sea, sí que habrás visto en tus clientes cómo ha cambiado un poco el perfil y sobre todo la demanda de servicios que os están haciendo, ¿verdad? Sí, sí, yo recuerdo perfectamente, incluso me ha pasado a mí cuando estaba directamente trabajando en el departamento de finanzas, ¿no? Cuando había un número, todo el mundo decía, no, esto es de finanzas, cuando en realidad los datos no son de finanzas, los de finanzas en todo caso los recoge, los trata y los reporta, ¿no? Pero el origen está claro que no. Y un poco en la línea que estás comentando, con el tiempo esta figura del director financiero se ha ido integrando más, se ha ido haciendo cada vez más estratégico y cada vez se ha integrado más dentro de la organización, ¿no? Ya no es aquel departamento que estaba allí que sacaba unos números, sino que es algo mucho más integrado y mucho más implementado dentro de la organización y dentro del comité de dirección, ¿no? Que al final se trata un poco de esto, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues intentar automatizar, tal como comentabas tú en el slide anterior, para que se dedique menos tiempo a sacar datos y más tiempo a analizar, ¿no? Que es clave, ¿no? Todo esto. Ujú.
ahí, bueno, hemos pasado de esos procesos manuales a esta visión que estamos aportando que es muy bonita, pero hay un hándicap, ¿no? Tenemos que hacer una transición. Esto nos sucede a todas las empresas y es muy difícil. A día de hoy, todavía, dependiendo un poco del grado de madurez de las empresas, el mover organizaciones de una visión un poco anterior a lo que estamos presentando a día de hoy, en el sentido de, bueno, pues yo he venido trabajando durante 30 años de esta manera, el cambiar estas inercias pues me suele costar, ¿no? Pero es algo que tenemos que intentar hacer todos. Entonces, ¿por dónde habría que empezar? Habría que empezar un poco por resolver estos retos, ¿no? Los retos de los procesos manuales. Al final la tecnología estamos pintando que nos va a ayudar y así es, a pintar escenarios, a hacer grandes simulaciones, pero tenemos que empezar a trabajar los datos desde el inicio y el inicio tiene que ver con esa integridad del dato y ese dato bien escogido y para eso somos nosotros, porque sabemos cómo funcionan nuestras empresas los que tenemos que empezar a automatizar esos procesos para que todos esos inputs de datos y todos esos outputs que vamos a conseguir sean los correctos y los que necesitamos. En este sentido, hemos utilizado durante estos años aquellas empresas que ya han llegado a ese escenario de automatización total, estos cuatro pasos, ¿vale? Estos cuatro pasos que son un poco los recomendables también dependiendo un poco de dónde nos duela, de dónde tengamos el verdadero dolor dentro de la empresa, pues podemos aplicarlo de una forma un poco más local o de una forma un poco más general. Pero habría que empezar siempre integrando sistemas, ¿vale? No tiene ningún sentido que yo tenga un planificador de la producción por un lado, tenga la herramienta de contabilidad por otro, tenga un RP por otro lado, tenga una herramienta de recursos humanos por otro sitio que no se hablan entre ellas. Es decir, no tiene por qué ser todo parte de una única solución, pero sí que entre soluciones tiene que haber una integración. Todo tiene que estar conectado de alguna manera. No puede haber una persona entre medias. Y ese paso es el principal. Si yo no tengo todo esto integrado de alguna forma, no voy a poder sacar análisis concretos y buenos, porque me va a faltar parte de la visión de la empresa. A partir de ahí, una vez que ya lo tengo todo bien hecho, empiezo a visualizar datos, ¿vale? Todo lo que hemos estado hablando durante años anteriores de cuadros de mando, etcétera, que os sonará a todos porque todos hemos estado trabajando en esto hace 15 años, pues tiene que ver con esa visualización del dato. La visualización del dato al final es algo más que el sacar un dato, es compartir ese dato. Si yo saco el dato, pero me lo quedo para mí, no tiene mucho sentido. Entonces, en esa labor, nosotros ya empezamos desde el ámbito de la dirección financiera a compartir los datos con distintas áreas, visualizar a través de esos cuadros de mando. Llegó luego el siguiente paso. El siguiente paso fue aplicar todas esas herramientas de analítica. Todos los BIs que todo el mundo también hemos trabajado en los últimos 10 años, pues tiene que ver con todo esto. Es decir, una vez que yo ya tengo datos visualizados y además esos datos los tengo compartidos, puedo empezar a analizar y a mezclar información de distintos departamentos para empezar a sacar distintas conclusiones. Y ahí es donde las herramientas de analítica nos han ayudado. Y por último, para que todo esto se retroalimente constantemente, lo que hemos hecho ha sido minimizar el esfuerzo manual de las personas, intentando que esas personas con una formación muy alta, que están dedicando el 80% de su tiempo a tareas manuales de bajo nivel, se dediquen realmente a aportar ese valor que han venido a traer a la empresa. Y hemos automatizado todo lo que es esa ingesta de los datos. Por lo tanto, desde la integración, visualización y herramientas analíticas se están automanteniendo gracias a la utilización de inteligencia artificial, básicamente, para que esa carga de datos sea de la forma más automatizada posible. Todo esto es bonito, ¿verdad? Que todo esto te Sí. suena perfectamente y ves que tiene sentido, pero claro, todo esto tiene una labor por detrás y tiene muchísima amiga. Y aquí es un poco donde empresas como la vuestra ayudáis a todos los clientes a ir dando los distintos pasos.
Sí, está claro, está claro. En todo caso, a medida que ibas hablando me ha venido a la cabeza un comentario que me hizo un empresario de éxito de aquí de España, que quizá la frase es un poco dura, ¿no? O puede ser incluso, bueno, es igual. Lo digo porque me pareció muy potente. A partir de aquí, que cada uno lo interprete y lo coja como quiera, ¿no? Pero me comentó que todos aquellos trabajos que se pueden hacer desde casa, lo más probable es que se acaben automatizando. Ujú. Así Por lo es. tanto, a partir de aquí, que cada uno se lo coja y que lo digiera y que... Pero pensé, primero me pareció muy duro y muy estricto, pero a medida que fui pensando, pues pensé, pues probablemente tiene razón. ¿Eh? Ujú. Y va un poco en la línea esta de automatización que estás comentando tú, que si se puede automatizar, al final eso será mucho más rápido, será más eficiente, y por lo tanto, tu competencia, si lo hace y tú no lo haces, pues será más barata que tú y ahí pues tienes un problema, ¿no? Y con lo cual, eso es algo que es irremediable, esto es así, ¿no? Y el primero que lo haga, pues será el primero que consiga esas ventajas, ¿no? Correcto, o sea, al final estamos hablando constantemente del camino a seguir, pero no estamos hablando de las consecuencias. Las consecuencias es justo lo que comentas tú. Es decir, empresas que no consigan automatización, al final van a generar ineficiencias con respecto al resto del mercado. Es algo que todos tenemos que adoptar en mayor o menor medida, porque al final cada empresa es distinta y las empresas las hacen las personas, pero llega un momento en el que labores que realmente no tienen un valor añadido y que cualquier persona puede hacer de igual manera que una máquina, se acaban haciendo por una máquina. Eso es así y va siendo así desde los años 50, desde la automatización de las factorías, que empezamos por el ámbito de producción con los robots de soldadura. Pero Sí, viene sí. ¿Eso se podía automatizar? Sí, pues se automatizó. exacto. Con las tareas administrativas, pues pasará lo mismo, no nos engañemos, ¿no? Ujú. Y, Bueno, aparte, Fernando, hay un tema de coste de oportunidad, ¿no? Todos estos perfiles que comentabas tú con formación y con capacidad, donde había una inversión muy importante, el hecho de que dejen de dedicarse a tareas más manuales y pueden dedicarse a tareas de más valor, ese gap es espectacular, ¿sí? exacto. No, Y eso hay que tenerlo en cuenta. y además les ayudas también a ellos a realizarse, porque al final la gente se forma Claro, claro, para claro, 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 claro. tareas determinadas. Todos sabemos que los trabajos no son perfectos y a todos nos toca hacer cosas que no nos gustan, pero dentro de ese ámbito, si les podemos liberar de las que no les gustan para que se dediquen a lo que realmente añaden valor, van a estar también mucho más felices dentro de nuestra empresa y van a empujar con mucha más fuerza. Yo después hablaré un poco de motivación, porque al final sí, sí, podemos automatizar, pero también necesitamos motivación del personal, ¿eh? O sea, las dos cosas van seguramente en paralelo, ¿eh? Cuéntanos un poco de esos retos y de esas situaciones que os encontréis vosotros cuando llegáis a los clientes para ayudarles. Bueno, seguramente yo aquí no explicaré nada que todos y cada uno de los asistentes hayan podido sufrir, pero digamos un poco es un poco un resumen de cómo nosotros abordamos este tipo de problemáticas, ¿no? Pero al final partimos de los procesos, ¿no? Los procesos son nuestro driver de mejora al nivel que sea. A partir de estos procesos salen una serie de outputs que pueden ser datos, parámetros, informes, indicadores, KPIs. En general, en las organizaciones hay un poco de todo, ¿no? Y poder estructurar también esos outputs también es posible y es interesante. Y sobre todo reducirlos. Porque al final nosotros estamos muy acostumbrados a ir a muchas empresas y ¿tenéis KPIs aquí? Sí, muchísimos. Bueno, entonces ya no son KPIs, ¿no? Ya son indicadores, ¿no? Y necesitamos los key, los clave, ¿no? A partir de aquí, un poco lo que comentábamos antes, que toda esa información pasa al departamento financiero y el departamento financiero, pues en función del grado de madurez de los pasos anteriores, pues lo tendrá más fácil o más difícil. Se dedicará más o menos tiempo a extraer datos y a elaborarlos o simplemente apretando un botón, pues ya le saldrá la información para poder compartir con el resto de la organización. Pero una cosa que sí que nos encontramos en todas las empresas todas, perdón, todas no, en bastantes, todas no, hay gente que sí que lo tiene todo muy, muy, muy automatizado y simplificado. Son estas problemáticas que veis aquí, ¿no? En general, la mala calidad de los datos, o datos redundantes, o datos que no se utilizan en los sistemas, es algo muy habitual, que genera mucho ruido, que hace perder mucho tiempo
y que al final es interesante de vez en cuando hacer limpieza, ¿no? Otra problemática muy importante es el tema de, en general, las personas o los departamentos no tienen la visión global de la tarea que están haciendo, las actividades que están haciendo, de dónde le vienen y hacia dónde van, ¿no? Porque el hecho de tener esa visión global hace que la gente tome unas decisiones diferentes de que si solo tienen, pues solo ven su ámbito de actuación, ¿no? Al final, esa transparencia organizativa siempre es interesante, porque entonces pueden haber muchas más aportaciones que si hay silos donde es mucho más complicado que conozcas lo que hace tu vecino, ¿no? El tercer punto, y este, bueno, me parece, todos son importantes, ¿no? Pero este solamente es el más importante, es el tema de la indefinición en el tema de las responsabilidades. Eso es algo que aquí es muy habitual y que el hecho de que no estén claras de las responsabilidades hace que las cosas queden pues por hacer, esto yo no lo sé, esto ya veremos, esto igual lo hace el otro, pero no es, a mí nadie me ha dicho nada. Bueno, todas esas indefiniciones acaban generando siempre muchos problemas, muchas ineficiencias y muchos datos erróneos muchas veces, ¿no? Relacionado con esto está el tema de la accountability, ¿no? Que es una palabra que, fijaros, no tiene una traducción clara en español, que debe ser significativo, que no deja de ser una especie de responsabilidad colectiva, ¿eh? Uno puede ser muy responsable individualmente, pero a nivel colectivo, esto no es mío, yo no lo hago, pues si esto afecta al proyecto, pues no es mi problema porque yo sí que he hecho mi trabajo, ¿no? Mi compañero no lo ha hecho, ¿no? Bueno, el hecho de que las organizaciones tengan esa accountability hace que esos agujeros, esos gaps entre un proceso y otro, se vayan cubriendo. Si no, de esta forma siempre quedan cosas por hacer, ¿no? Y eso hace que todo evolucione mucho más lento y de forma mucho más ineficiente, ¿no? Integración de los datos. Antes lo ha comentado Fernando, también es muy habitual, ¿no? Lo del dato único y el hecho de tener un dato bien pensado, bien estructurado, que incluso sea transversal a los procesos diferentes, pues eso es algo que simplifica mucho las cosas y hace que sea más fácil tomar decisiones, ¿no? Que al final también se trata un poco de esto, ¿no? Y solamente hay más cosas, ¿eh? Pero bueno, también hemos aquí intentado enumerar las principales problemáticas. Y la última que tenemos aquí es el tema del Excel, que el Excel es una gran herramienta, ¿eh? Pero es una herramienta para hacer cálculos concretos, con un principio y un final. Un Excel para gestionar un proceso, en general, no vamos bien. No vamos bien porque solamente la mayoría de organizaciones tienen ya un RP que debería poder cubrir el 99% de los procesos corporativos. Y el hecho de que muchos de ellos acaben en Excel, en general, para nosotros es señal de desorganización. El Excel, por definición, digamos, nosotros al menos cuando vamos a una organización, tendemos a eliminarlos, ¿no? Cuantos menos, mejor, ¿no? Sí, ahí Bueno, generalmente también juega, perdona, o sea, es que ahí también juega generalmente muchas veces un problema de adopción de la tecnología. Que hay veces que dentro de la implantación del ERP nos olvidamos a veces del usuario final y por eso él se busca sus sí, trucos, su escapatoria. sí, 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 estoy de acuerdo, ¿eh? Eso no significa que sea culpa del usuario final, ¿eh? Es realmente toda la organización No, que no, no. debe ir acompañando a todo esto. Y también otra cosa es que cuando se hacen proyectos de implantación de ERPs o softwares en general, nosotros siempre recomendamos, claro, es nuestro mundo, ¿no? Pero siempre recomendamos, primero, vemos el proceso, estudiamos el proceso, optimizamos el proceso y a partir de aquí lo digitalizamos. Que eso es algo que no es muy habitual, ¿eh? Vamos a poner un ERP muy caro y que nos vaya solucionando todos los problemas, ¿no? Bueno, pues al cabo de un tiempo, los Excels se empiezan a expandir. Esto también es bastante habitual, ¿no? Creo que no estoy explicando nada que todos de una forma u otra hayamos vivido. Ujú. Oye, simplemente para corroborar un poco lo que comentaba antes, ¿eh? El cuadro de la izquierda es un cuadro de Harvard Business Review que me pareció súper potente, súper interesante, que va en línea con lo que comentábamos antes y en línea con nuestra experiencia, ¿no? Que al final se trata un poco de esto, ¿no? Pero han hecho un estudio para ver hasta qué punto una buena definición de los procesos o una mala definición de los procesos afecta al grado de motivación del personal.
¿vale? Y claramente, por ejemplo, en el primer punto, entonces parece ya se ve muy claro, una pobre definición del proceso tiene un efecto muy grande, en este caso, sobre el diseño de los roles, ¿no? Sobre la asunción de responsabilidades. Es un poco lo que he comentado yo antes, ¿no? La gente cuando no tiene claro cuál es su responsabilidad y qué tiene que hacer, pues al final, ¿qué hace? Y es normal y es natural, ¿eh? En vez de voy a buscar algo, pues ya me dirán lo que tengo que hacer, ¿vale? Y eso, al final, esa reactividad versus la proactividad, eso también es una pérdida de eficiencia espectacular por parte de las organizaciones, ¿eh? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el cuadro de la derecha es un cuadro que hicimos nosotros en una encuesta que hicimos en casa de un cliente donde, será casualidad o no, probablemente no, pero se ve que el primer punto, el más importante, donde todo el mundo, de las 16 personas, 14 lo votaron como herramienta importante, fue el tema de definición de roles y responsabilidades, ¿vale? O sea que eso es algo habitual. ¿Eso significa que solo arreglando roles y responsabilidades arreglaríamos muchas cosas? Pues probablemente, probablemente. No solo, ¿eh? Condición necesaria, solamente no suficiente, pero probablemente. Ujú. Pero en esta línea, ¿cuál es nuestro enfoque a la hora de pensar en dónde estamos ahora y a dónde nos gustaría llegar? Bueno, en este sentido nosotros utilizamos tecnología y metodología, ¿eh? A partir de aquí cada uno puede usar las dos cosas, una o ninguna, pero digamos que al final es importante poder llegar a un to be donde se resuelvan la mayoría de las problemáticas que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Nuestras soluciones pasan por lo que veis aquí, tecnologías de process mining y de task mining. Process mining son tecnologías que cogen los datos de los diferentes RPs y reconstruyen la realidad del proceso. ¿Sí? Un proceso que podrían ser 6 pasos. Con esta tecnología, la realidad nos dice que quizá en un 80% de los casos no son 6 pasos, son 8 pasos. Y a partir de aquí pues, puedes hacerte preguntas de por qué, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? ¿No? Task mining es un poco lo mismo, pero a nivel de tareas de los usuarios. A nivel de análisis de qué están haciendo los diferentes usuarios a nivel de sus tareas concretas, ¿eh? Una cosa es el proceso y la otra son las tareas, ¿sí? Y metodología Agile, en este caso SAFe, nosotros utilizamos SAFe como metodología, porque es un concepto que nos permite montar equipos ágiles en casa de los clientes para que sea el propio equipo ágil, muchas veces transversal. O sea, hay gente de finanzas, debería haber gente de tecnología, gente de recursos humanos o gente de diferentes departamentos que colaboraran en ese equipo ágil para que fuera ese equipo el que de alguna forma nos ayudara a pasar de de la situación actual a la situación final. Si encima tiene tecnologías de process mining y task mining para hacer esos análisis, pues todavía mejor, ¿no? Ujú. Por eso, ¿qué queremos conseguir? Fernando, pasas al... Sí, sí. Pues básicamente queremos conseguir un backlog de mejoras, ¿eh? Detrás de todo esto está el proceso de mejora continua. Esos equipos ágiles, en el fondo, son ejecutadores del proceso de mejora continua, que en este caso puede estar enfocado al departamento de finanzas o a los procesos de finanzas, pero se puede enfocar a otros procesos, para conseguir un backlog de mejoras. Ese backlog de mejoras, como os podéis imaginar, buena parte de esas mejoras están enfocadas a todo el tema de la automatización de tareas, ¿no? Pues será el propio equipo el que dirá, es que esto estoy 3 días para hacerlo y con una pequeña herramienta o lo que sea, esto se podía hacer mucho más rápido. O muchas veces eliminar cosas que se están haciendo que el propio equipo se va a preguntar, ¿esto por qué lo hacemos? Y alguien me va a decir, pues no lo sé. Simplificar y automatizar, digamos, ¿no? La mayoría de cosas que saldrán en el backlog van en esta línea. ¿Sí? Ujú. Y bueno, precisamente como estabas hablando del tema tecnológico, para todos aquellos que venís siguiendo esta serie de webinars, ya hemos hablado en anteriores webinars sobre cómo las pequeñas aplicaciones, lo que estaba comentando SES, nos ayuda a cubrir pequeños gaps o grandes gaps, dependiendo un poco de cómo voy a utilizar esa tecnología. A día de hoy, pues existen en el mercado todo tipo de tecnologías que son accesibles a todo el mundo, tecnologías
pues desde ERPs que se han democratizado, que se han hecho en modo SaaS y en modo cloud para facilitarnos también un poco esa flexibilidad y no tener que adquirir una gran herramienta desde el inicio con esa implementación tediosa que conllevaba hace años. A día de hoy puedes empezar a trabajar, como pueden ser los ejemplos de Odoo, Holded, Kipu, etcétera. Tenemos todo lo que tiene que ver con cuentas a pagar, tenemos empresas que se dedican al tema de conciliación, tenemos empresas que nos facilitan todo lo que es el tema de la firma de factura electrónica, otras que eliminamos tareas totalmente manuales con inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿por qué os presentamos esto? Bueno, sabéis que hay muchísimas más tecnologías, ¿no? Os lo presentamos porque vosotros, como directores financieros, no solamente no solamente vais a tener que seleccionarlo, sino que vais a tener que saber exactamente qué es lo que podéis esperar de cada una. Para ello es básico el hacer pues esta toma de requerimientos, este asentamiento de los procesos que estaba comentando Cesc. Tener muy, muy claro siempre esos procesos, esas tareas, dónde quiero llegar y luego elegir la tecnología, porque la tecnología en el mercado ya existe. Es decir, nunca en ningún momento de la historia hemos tenido más tecnología que ahora mismo y más disponible que ahora mismo, ¿vale? Por lo tanto, al revés de lo que era el enfoque habitual al principio de los 2000, que era selecciono una tecnología y luego hago que mi empresa vaya hacia esa tecnología, esto tiene que fluir de manera inversa. Es decir, yo tengo mi organización, conozco mi organización, sé dónde quiere ir mi organización a nivel procesos. Ahora me voy a lanzar a buscar la tecnología. La tecnología existe y eso es un poco lo que os estábamos presentando aquí. Como la tecnología existe y existen las empresas, pues queríamos también presentaros un poco qué es lo que hacemos tanto Feedback Ground como DOS, empezando un poco por lo que haces es. Bueno, Feedbackground, un poco ya lo he comentado antes, pero nosotros nos dedicamos a través de los procesos, sobre todo, a ayudar a las organizaciones a optimizar, digamos. ¿Y cuáles son los valores que nosotros proponemos? Pues por un lado la innovación, el hecho de tener los procesos bien lean, bien simplificados y bien alineados con la estrategia, que al final es de lo que se trata, ¿no? Los procesos tienen que estar alineados con la estrategia. Eso te permite incluso tener un mayor nivel de innovación. ¿Eh? No estás en el día a día intentando tapar agujeros ni con ineficientes, sino que puedes tener tiempo para crear equipos de innovación y para captar ideas de innovación y poder ejecutarlas, ¿no? Al mismo tiempo que también puedes reducir costes de IT, porque solamente habrás simplificado procesos y lo habrás alineado más con la tecnología. Y las redundancias seguramente las podrás eliminar, ¿no? Otro valor que aportamos y que nos parece crucial, ¿eh? Aunque puede parecer como secundario, que es el tema del ambiente laboral. Es algo clave para conseguir que las organizaciones funcionen bien. Y para que haya buen ambiente laboral necesitas los roles y procesos claros, un poco eliminar las problemáticas que hemos comentado antes, ¿sí? Pero el objetivo final es conseguir un buen ambiente laboral, porque ese buen ambiente laboral es el que te permite que la gente haga aportaciones, que sea proactiva y que por lo tanto la organización capte todas esas ideas y sea capaz de superar al resto, ¿no? Superar al resto o como mínimo que la competencia no te avance, ¿no? Eficiencia, bueno, esto es clave y es el ABC, digamos, de nuestra empresa, ¿no? La eficiencia a través de los procesos. Y por último, calidad. Calidad está relacionada con los sistemas de calidad, incluso con los sistemas ISO, que al final es un poco lo mismo. La idea también de simplificar, ¿eh? No tiene sentido que la ISO vaya por un lado y la gente vaya por otro. Hay un único camino y es la que tenemos que simplificar y alinear, ¿no? Bueno, a nivel de propuestas de valor, estas son un poco nuestras propuestas de valor y nada, somos una empresa que hace más de 22 años ya que estamos en el mercado, y hemos colaborado con diferentes tipos de clientes, bastante sector industrial, pero en general con cualquier tipo de clientes y bueno, nuestros valores, pues pragmatismo, la verdad es que somos bastante hands-on, nos gusta que el cambio se ejecute. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una forma próxima, es así, estamos siempre muy cerca del cliente
nos gusta entender muy bien cuál es su problemática y sobre todo disciplina. Todo esto que hemos comentado, que he comentado, es imposible de hacer sin disciplina. La disciplina es lo que te permite poco a poco hacer que los cambios vayan evolucionando. Si a la que dejas de hacer las cosas 2 días, pum, hay como, como una goma elástica, ¿no? A la que la sueltas, pum, todo vuelve a la situación inicial. Ujú. Bueno, eso es un poco lo que hacemos nosotros. Sí. Bueno, me gusta lo de la disciplina porque ahora que estamos ya en periodos preolímpicos y con la resaca de la Eurocopa, al final los deportistas dicen que el 5% es talento y el 95% es disciplina. Y esto Bueno, sucede en todos los ámbitos, es decir, al final nosotros no nos diferenciamos de un atleta o de un deportista de élite, nosotros queremos ser siempre los mejores en nuestro puesto y para eso pues tenemos que ser disciplinados. Nosotros en Dost, os lo introduzco brevemente para poder ir a las preguntas, que veo que hay varias. Bueno, en Dost nos dedicamos a la automatización de esas tareas un poco más tediosas con inteligencia artificial. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es extraer información de los documentos y luego trabajar con esa información dependiendo un poco de las necesidades que tenga la empresa. Si estamos hablando simplemente de contabilizar información dentro del ERP, somos capaces de extraer la información leyéndola como si fuésemos una persona y pasándola, pero además podemos añadir pues muchas más funcionalidades, como por ejemplo la que más está siendo demandada últimamente por esa dificultad y por ese tiempo que ahorra, que es la de la conciliación. No es conciliación de pagos, es conciliación dentro del ciclo de las compras. ¿Vale? A lo que me refiero es cuando nosotros creamos dentro del ERP, creamos un pedido para un proveedor, cuando él me suministra todas las mercaderías, pues de alguna forma siempre viene acompañando un albarán esas mercaderías, ¿no? Pues este albarán que anteriormente alguien tenía que verificarlo y tenía que apuntarlo de forma manual dentro del ERP para conciliarlo contra el pedido, nuestra inteligencia artificial, a través de una simple fotografía, es capaz de conciliarlo contra el pedido y así sé qué tengo recepcionado y qué tengo pendiente de recepcionar. Igualmente, cuando llega la factura, mira dentro del RP qué es lo recepcionado y si coincide con lo de la factura. En caso de que no coincida, me alerta como usuario. Imaginad el tiempo que estamos ahorrando en este sentido en empresas que tienen facturas de 4, 5, 20, 40 páginas. Pues todo lo que era el punteo este manual, que al final es donde realmente pierdes tiempo, pues es donde nosotros les conseguimos pues que esas personas que viven muy frustradas dedicadas a eso, pues se puedan dedicar a otras labores que tengan pues mayor valor añadido. Aparte de esto, pues bueno, los flujos de aprobación también, tenemos una herramienta también muy flexible para que cualquier usuario se pueda hacer una serie de flujos de aprobación de documentos, ya sea de forma permanente o sea singular para un tipo de proceso durante un tiempo determinado, ¿no? Y todo esto de una manera muy sencilla con una herramienta cloud que tenemos. Y bueno, pues si nos queréis probar, os dejamos aquí un QR para que os deis de alta y hagáis una prueba gratuita del propio sistema. Con esto llegamos un poco a las conclusiones, ¿vale? Hemos querido un poco que esto sea más o menos rápido y consumir un poco menos de tiempo para llegar a las preguntas, que veo que hay varias. Pero al final, como veis, las grandes conclusiones que tenemos, aparte de lo que hemos comentado anteriormente, es que si queremos que el mercado no nos eche, si queremos que nuestra empresa perdure, nosotros somos una pieza clave como directores financieros. Es decir, nosotros somos los primeros que de alguna forma tenemos que avanzar y tenemos que empujar todo lo que es este proceso de digitalización dentro de las empresas. Ya venimos desde hace tiempo haciéndolo, pero tenemos que tener en cuenta que es un trabajo constante. Esto no es llego a un punto, ya me paro y me puedo sentar, sino que dentro de esta disciplina que estamos teniendo, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que a día de hoy hay tecnologías en el mercado que nos van a facilitar pintar todos esos escenarios. Nuestra misión tiene que ser intentar llegar lo antes posible a ellas para solucionar esos problemas que tenemos a día de hoy. Como bien hemos comentado anteriormente, nos puede dejar fuera del mercado
cualquier mala decisión en este sentido, porque al final la tecnología está, como habéis visto, lo interesante es saber aplicarla. No sé, ahí, Cesc, si tú sacas algo también para comentar como una conclusión adicional. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado y en la línea que has comentado. Y al final es cierto, la tecnología hay y no es cara, sobre todo si lo comparas con hace, por ejemplo, 20 años o anteriormente, donde todo era muy caro. Ahora es bastante fácil aplicar la tecnología a unos precios razonables, digamos, y de forma mucho más rápida. Con lo cual, diría, quizá la conclusión es no tenemos excusas para no automatizarlo lo antes posible. Bueno, pues con esto vamos a hacer las preguntas porque veo que hay un montón. Aquí tenéis nuestros datos de contacto también, por si hay alguna pregunta que nos queréis hacer a posteriori, nuestros teléfonos, encantados de atenderos. La primera es, ¿por dónde empiezo si quiero digitalizar mi departamento financiero? Buena pregunta. Yo creo que ahí Cesc, tú tienes la clave, ¿no? Porque habrá que empezar por diagnosticar que me duele. Sí, hay que empezar por saber hoy exactamente la situación actual, eh, cuál es, tener una foto visual, cuanto el tema de la visualización es muy importante también, y a partir de aquí encontrar los pain points, ya sea con tecnología, con metodología o como sea, pero hay que encontrarlos y poner en marcha un plan de acciones donde probablemente habrá mucha automatización y empezar a pensar dónde quiero estar dentro de 6 meses o dentro de un año o dentro de un año y medio, ¿no? Exacto. Y ahí quiero añadir yo también que muchas veces el dónde quiero estar no es simplemente dónde quiero estar con la empresa que tengo hoy en día, sino teniendo en cuenta la evolución del resto de la empresa, dónde voy a ayudar a la empresa a estar. Porque muchas veces hacemos los pronósticos basados en una foto fija en la cual no estamos teniendo en cuenta que todo evoluciona dentro de la empresa. Igual que nosotros dentro del ámbito financiero queremos llevar la empresa a un nivel superior, el resto de áreas están trabajando en lo mismo, porque al final la tecnología que os estamos presentando dentro de otras disciplinas de la empresa, también se está dando este cambio. Es decir, no es un cambio que simplemente sea para el ámbito financiero, sino que es un ámbito que está impactando en todos los sectores y a todos los niveles. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta eso y alinearos muy bien cuando os hacéis esta pregunta de voy a digitalizar. Vale, pero ¿mi empresa dentro de 6 meses va a ser la empresa que conozco a día de hoy? ¿O dentro de 6 meses voy a poder tener otra información que es totalmente distinta? Ahí hay que hacerse la pregunta desde un ámbito también global, no simplemente a nivel departamento. Sí, de hecho, el proceso de reflexión estratégica es el proceso más importante de las empresas, ¿no? A partir de aquí hay que construir el piso de abajo, digamos, ¿no? Pero hacia dónde va la organización, eso es algo que tiene que estar trabajado claro, porque te puedes equivocar a la hora de pensar en esa digitalización, ¿no? Ujú. Hay que tenerlo presente. Aquí hay una pregunta que es bastante buena, es cuando analicéis los procesos que viene antes, el ERP o otras soluciones como cuentas a pagar, tesorería, etcétera. ¿Se puede hacer en paralelo? A ver, yo, por mi experiencia, os comento, el ERP al final es la herramienta que a día de hoy es insustituible a nivel empresa. Que las empresas pueden trabajar con distintas aplicaciones interconectadas, yo os digo que sí. O sea, hay empresas que dependiendo un poco del tamaño pueden hacerlo. Pero casi siempre, generalmente, lo que he visto es que si las empresas van creciendo y van evolucionando a lo largo del tiempo, esta situación es muy difícil de mantener porque al final es como crecer en base a islas. Tú cuando tienes distintas islas, si una de esas islas se actualiza, a lo mejor el puente que tenías antes ya no te sirve, necesitas un puente más grande y eso te lleva a una serie de gastos adicionales. Por lo tanto, yo siempre propongo tomar el ERP como el repositorio único de información y por encima sí que puedo aplicar distintas herramientas que me pueden dar cosas a lo largo del tiempo. Además, con la facilidad de que vas a poder conectar y desconectar las que tú quieras. Herramientas, por ejemplo, nosotros venimos ahora mismo de esto, ¿no? Nuestra herramienta tiene muchísima más potencia que los OCRs de hace 15 años en los cuales se extraían la información en base a coordenadas. Nuestra inteligencia artificial lo lee como una persona. Estamos desconectando OCRs
conectados a ERPs para conectar nuestra herramienta, pero el ERP sigue siendo el mismo. Ha cambiado de versión, ha evolucionado, pero todos los datos históricos los tengo ahí. Porque además pensad que la capacidad de análisis que tenemos ahora no es la que teníamos antes y a lo mejor nos conviene también analizar de dónde venimos para saber dónde queremos llegar. Yo ese es mi punto de vista, Cesc, no sé si tú lo compartes. No solo lo comparta, es que totalmente de acuerdo. Nosotros forzamos a las organizaciones para que cada vez utilicen más el RP, porque si no, es un poco lo que comentábamos antes, la gente entonces salta al mundo del Excel y a partir de aquí ya es que ni con soluciones como apuntas tú, entonces ya es fácil, porque no puedes trabajar con un Excel para automatizar cosas, ¿no? Por lo tanto, lo máximo que puedas en el RP y luego los complementos que cada momento te pueden interesar, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta, bueno, en esta me voy a poner yo mi gorra de director de operaciones. ¿Qué tipo de tareas serían las ideales para automatizar en el departamento financiero? A ver, yo aquí no os puedo decir porque cada uno sabe en su casa qué es lo que le duele. Lo que sí que os puedo decir es cuál es la metodología que suele funcionar muy bien. Aquí un análisis de consultoría clásico en el cual puedas analizar realmente cuál es el impacto y cuál es el tiempo que estoy dedicando a cualquier problema que tenga, tanto de forma manual como incluso de forma automática, si hay algo que lo pueda mejorar, es clave, ¿vale? Porque si tú los organizas y haces bien el análisis, vas a encontrarte con quick wins, es decir, cosas que a lo mejor con un pequeño cambio, incluso sin utilizar tecnología, vas a poder transformar todo lo que es ese tiempo en una mejora, como otras cosas que quizás siendo un dolor que tú pensabas que era muy grande porque consume mucho tiempo, pues no es como tal y directamente tienes que desechar. En este sentido, la metodología que aplica SESC con su empresa, creo que es la clave para saber exactamente organizar todo esto y saber por dónde empezar, ¿no? Sí, de hecho, un poco para ligarlo con lo que he comentado antes, aquel backlog de acciones de mejora, eso se puede priorizar en función del esfuerzo que supone, la ganancia que consigues y el tiempo de dedicación. Eso al final es un cálculo que te dice, pues de las 25 cosas que hay que mejorar, con esa priorización, pues quizá con 6 o 7 ya consigues el 80% del valor que quieres, que puedes conseguir de ese proceso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso, hay técnicas de priorización que te ayudan claramente. Mira, esta voy a dejar que la respondas tú primero. ¿Quiénes son los stakeholders claves para ese proceso de transformación ser exitoso? Cuando hablamos de stakeholders, hablamos de, Hablamos probablemente de... en este caso, de toda la organización. Y no Entiendo. solo nuestra organización, sino incluso también tus satélites, ¿no? Exacto. Pero te diría que lo más importante, desde luego, es que el comité de dirección y la estrategia de la organización esté alineada con ese cambio y con esa digitalización con esa transformación que está. No se puede empezar una transformación digital desde un departamento. Eso no Ujú. funciona. Desde arriba es complicado, pero desde abajo es imposible. Ujú. Sí, al final yo os comento que desde mi punto de vista y un poco lo que padecemos nosotros, entre comillas, es que lo que es la integración del usuario final está siendo clave. Pero, y cuando hablo de integración no hablo de dar una formación cuando ya está todo hecho, sino desde las primeras reuniones, de alguna forma tener o al usuario final o un representante de los usuarios finales que nos pueda ayudar a guiar un poco cómo modelar los procesos a la hora de aplicar la tecnología, porque al final ellos están en el día a día y ellos no solamente saben lo que quieren, sino que si tú no le das lo que ellos necesitan, seguramente generes un rechazo a la tecnología nueva, por lo tanto el proceso de adopción se ha fallido. En ese sentido, yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Luego, otros stakeholders, pues hombre, claramente la dirección general siempre tiene mucho que decir aquí. A la dirección general hay que contarles cuál va a ser el impacto, que esperemos siempre sea positivo de la aplicación de esas mejoras y de alguna forma pues que ellos también nos ayuden a empujarlo hacia el resto de la organización, porque hay muchas veces que, como comentábamos antes, cada vez más estamos diluidos entre el resto de la organización y necesitamos participación de otras áreas. Yo creo que por ahí es por donde tendríamos que analizar esos stakeholders. De hecho,
Safe, y Safe, podéis entrar en la página web de Safe y veréis allí muchísima información, ¿eh? Pero claramente, cuando hablamos de Safe, hablamos de una metodología que engloba toda la organización. La dirección, las capas operativas y las capas más administrativas, si quieres. Y de alguna forma, claramente la metodología intenta integrarlos todos, o sea, tiene en cuenta todos los stakeholders, en diferentes estadios y diferentes momentos, y diferentes metodologías, pero las tiene en cuenta todas, desde luego que sí. Mira, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo se puede fomentar una cultura de datos dentro de la organización? ¿Qué trabas suelen encontrar a la hora de intentar digitalizar un departamento financiero? Pues mira, te cuento. Yo os cuento mi experiencia, ¿vale? Hay una teoría que tengo yo, que es la teoría del cajón. ¿Vale? La teoría del cajón muchas veces es contraproducente para el resto de la empresa. Os cuento cuál es la teoría del cajón. Generalmente todas las personas sabemos un poco qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las cosas que entran dentro de nuestro ámbito de aplicación. La teoría del cajón es muy sencilla. Cuando yo hay algo que realmente no sé hacer o que no me satisface, lo dejo dentro del cajón y llega un momento en el que lo saco si me acuerdo. La teoría del cajón nos está generando muchísimas ineficiencias, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba anteriormente, Cesc, con respecto a estos Excel, ¿vale? Porque un Excel generalmente no es una herramienta compartida, es algo que tengo en mi cajón, que utilizo yo, que sé cómo se utiliza y que a lo mejor podría hacer algo que de alguna manera sí que fuese beneficioso para el resto. Entonces, si no abrimos los cajones, no van a aflorar todos los datos dentro de la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer para fomentar una cultura de los datos es hacer ver al usuario final que todos los datos que él tiene, todos los datos que posee, son susceptibles de que aporten y arrojen un valor fundamental para el resto de la empresa. Por lo tanto, habría que cancelar todos los cajones y dejarlos cerrados y que todos los papeles estuviesen visibles encima de la mesa, ¿no? Esto metafóricamente hablando. Es decir, si yo quiero una cultura del dato, hay que empezar por las personas y hay que empezar a enseñarles a las personas a ser disciplinadas con cuál es el tratamiento de los datos y que una persona que provee un dato está siendo el proveedor interno de un cliente interno dentro de la organización para ese mismo dato. Por lo tanto, esos datos tienen que fluir. Yo creo que eso es lo más importante y lo más interesante. Es decir, no podemos retener los datos dentro de un área, dentro de un puesto determinado, sino que tenemos que facilitar herramientas que de forma transversal y vertical nos permitan acceder a ellos. Yo creo que eso es lo más básico que os puedo contar con respecto a esto. Luego ya va a depender de cada empresa, de a lo que se dedique, de lo que haga y de lo que quiera compartir, porque igual que hablo de aflorar datos, todos sabemos que existen datos que son sensibles y que no se pueden compartir, pero eso ya es otro asunto, ¿vale? Eso ya tiene que ver con las políticas que vienen de arriba para abajo, pero que de abajo para arriba los datos sí que afloren. No sé ahí, Cesc, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, yo comentaría un poco lo que he comentado en la pregunta anterior, ¿eh? Nosotros en este caso utilizamos Safe, que tiene máxima potencia para conseguir esas transformaciones culturales, con todas sus metodologías, hay incluso apartados de gestión del cambio. O sea, o se hace algo en la gestión del cambio, o si no, la organización no la vas a alinear con lo que tú estás diciendo, ¿no? Por lo tanto, todos esos stakeholders, con todas esas cautelas a la hora de poner en marcha las diferentes metodologías, es lo que te asegura que a medio plazo, y con mucha disciplina, porque si no es imposible, a medio plazo puedes llegar a conseguir esa transformación. Eso no es rápido ni fácil, pero se puede hacer y está todo inventado. Al final no hace falta que nos inventemos nada, ¿eh? Hoy en día la información y metodologías están por todas partes, simplemente, o tecnología, y simplemente hay que aplicarla y aplicarla con inteligencia, desde luego, ¿no? Exacto. Mira, aquí hay una pregunta que es un poco técnica. Para no duplicar tareas, utilidades y entenderlo bien, ¿qué añade Pleo a un RP como Do? A ver, Pleo es una herramienta súper vitaminada que puede ayudar a cualquier RP, ¿vale? En este caso, Odoo. Odoo para mí es el repositorio de todo lo que es la información, de lo que voy a gestionar. ¿Qué es lo que añade Pleo? Pleo, como sabéis, es una herramienta que nos ayuda a gestionar los gastos
de mi equipo. Pero no solamente a eso, sino yo creo que lo más potente que tiene Pleo es que, a diferencia de cómo se comportan la mayoría de las empresas, y os enseño y os cuento cómo funciona, a mí me pasan un gasto. El empleado tiene que reconocer ese gasto que sale de su bolsillo, y yo como empresa se lo pago pues, en la nómina del mes siguiente o dentro de dos. Por lo tanto, ese empleado está avanzando dinero. Si utilizamos Pleo con toda su funcionalidad, Pleo reconoce el gasto, pero además financia ese gasto, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí tengo dos ventajas, ¿no? Primero, tengo reconocido mucho más rápido dentro de Odoo esta información, y luego, por otro lado, también estoy mejorando un poco la satisfacción del empleado, porque el empleado ya no tiene que adelantar ese gasto, ¿vale? Porque lo estamos haciendo a través de Pleo. Básicamente es un poco eso, ¿no? Si quieres, de todas maneras, si quieres tener algo más de información sobre esto, pues nos escribes después y os ponemos en contacto con la gente de Pleo, que además son partners nuestros. ¿Tenemos alguna otra? ¿Vale? En nuestro caso, la contabilidad analítica requiere un trabajo manual importante a la hora de asignar centros de costes y etiquetas contables. ¿Es algo que tratéis o es una contabilización genérica? A ver, supongo que esto va un poco por nosotros, por Dost, ¿no? A ver, nosotros dentro de la herramienta de Dost, como he comentado, podemos enriquecer y podemos hacer muchas más cosas con los documentos. Podemos, aunque dentro del RP, generalmente si está bien estructurado, tendré mis dimensiones, mis centros de coste, mis cuentas contables. Yo las puedo también identificar desde Dost, de tal manera que, bueno, sabéis que me llega una factura. En una factura no te va a poner ningún proveedor a qué cuenta contable tienes que imputarla, pero yo sí puedo tener esa relación detrás en Dost, y cada vez que me entra algo determinado de un proveedor, incluso a nivel artículo, puedo fijarle una serie de características ya no solo desde centros contables, cuentas de coste, sino también relacionadas con las tasas impositivas, ¿vale? Sabemos que no es lo mismo, aunque sea un 21%, un bien amortizable que un servicio, ¿vale? Pues esa identificación, ese tipo de cosas lo hace la inteligencia artificial, y nos permite que de alguna manera pues todo quede bastante bien estructurado a la hora de entrar dentro del RP, y de esta manera pues es más independiente, porque además esto es algo que generalmente las personas hacen a mano. El tema de decir, oye, es que en esta factura me viene hardware porque se lo he comprado al proveedor de informática, pero también aquí unos servicios de mantenimiento. Cada cosa tiene que ir a su sitio y yo lo hago de forma manual. Eso la inteligencia artificial ya lo hace también, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. La vinculación entre álvarez y facturas la realizamos desde el RP. Eh, ¿Se puede automatizar? Sí, la vinculación sí, porque de hecho el número clave al final es esto también es una pregunta para nosotros, es que, perdona. Se vincula a través de tanto del CIF del proveedor como del número de pedido, ¿vale? Y luego esa vinculación no solamente es a nivel documento, porque dentro del albarán vendrá ese número de pedido, dentro de la factura vendrán los albaranes o los pedidos a los que correspondan, sino que además lo podemos hacer a nivel artículo. ¿Vale? Porque sabéis que tú le solicitas una referencia a un proveedor con tu número de referencia y él te devuelve el albarán con su número de referencia, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es trabajarlo para que esa equivalencia funcione en Dost y no tengáis que hacer nada, entre directamente. A ver, es que me gustaría llegar al final, pero es que eh, creo que no nos va a dar tiempo, hemos consumido la hora. Quedan cuatro preguntas, entonces yo, si nos importa, os las respondemos por correo a los que la habéis escrito, y seguimos en contacto con todos vosotros, ¿vale? Que no queremos robaros mucho más tiempo. Cesc, ¿alguna? No, Sí. por mi parte, nuestra parte, creo que ha quedado todo bastante claro y nada, reiterar las gracias por habernos invitado y con ganas de colaborar con vosotros y con quien sea. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, y nada, que tengáis muy buen día. Hablamos. Gracias. Gracias.